debemos de dejar de orar, porque solamente a través de la oración obtendremos esa respuesta de parte de Dios. Por eso, si hay algo que Satanás nunca va a querer que nosotros hagamos, es que nosotros oremos al Señor, porque Satanás conoce el poder que hay en la oración. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, la Biblia dice que cuando los discípulos querían actuar en su fuerza, Jesús le dijo a los discípulos que no actuaran en la carne. Jesús le dijo, ¿acaso si yo no oro a mi Padre, no me enviaría 12 legiones de ángeles? Fíjate cómo Jesús sabía el poder que había en la oración. Jesús nos revela y nos enseña que él sabía que si él oraba en ese momento, podían llegar 12 legiones de ángeles para librarlo de sus enemigos. Pero Jesucristo sabía que la voluntad de Dios era que él muriera en una cruz del Calvario. Ahora, me gusta mucho la palabra que Jesús le dice a los discípulos. Le dice, ¿acaso yo no sé que si yo oro a mi Padre, no me enviaría 12 legiones de ángeles? Escucha el poder de la oración, cómo Cristo sabía que en la oración había tanto poder que él mismo le dice a los discípulos, porque los discípulos comenzaron a querer actuar en la carne, peleando con armas carnales, cuando Cristo sabía que la guerra que él estaba teniendo era espiritual. Jesucristo sabía que la voluntad de Dios era que él muriera en una cruz por nuestros pecados, pero Jesucristo le dice, no ataquen en la carne. ¿Por qué? Jesucristo le dice, ¿acaso yo no sé que si yo no oro en este momento a mi Padre, él me enviaría 12 legiones de ángeles? Mira el poder que Jesús nos revela que hay en la oración. Jesucristo sabía que si él oraba en ese momento, pidiéndole ángeles al Señor, iban a llegar 12 legiones de ángeles. Por eso hoy vengo a decirte, no dejes de orar, que Satanás no quiere que tú ores, porque Satanás sabe que solamente a través de una vida de oración tú tienes respuesta de parte de Dios. Por eso Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. La voluntad de Dios es que tú clames. La voluntad de Dios es responderte. La voluntad de Dios es enseñarte cosas grandes, cosas ocultas. Pero Dios le dice a Jeremías, tienes que orar, porque por mucho anhelo, por mucho deseo que Dios tenga, desde que tú le clames, de responderte, de enseñarte, si tú no oras, no puedes, amén, tener acceso a que Dios te responda, porque todo Dios lo dejó ligado a una vida de oración. Jesucristo sabía el poder que había en una vida de oración. Por eso él le dice a Pedro, mete tu espada en tu vaina. ¿Acaso le dice, si yo quisiera que mi padre puede enviar 12 legiones de ángeles si yo oro en este momento? Es decir, que Jesucristo mismo sabía el poder que había en la oración. Tú tienes que saber el poder que hay cuando tú oras. Tú tienes que aprender a conocer que cada vez que tú oras hay poder de Dios en la oración. Por eso lo más atacado que Satanás más ataca en tu vida, te darás cuenta que es la oración. Satanás nunca va a querer que tú ores. Satanás te va a poner desánimo. Satanás te va a poner distracción, porque Satanás sabe que el arma más poderosa que Dios le ha dado a sus hijos en esta tierra para derribar y para destruir las obras del diablo, Satanás sabe que es la oración. Por eso muchos de ustedes tienen luchas en la oración. Muchos de ustedes tienen batallas espirituales, no pueden orar. Hay dos razones por las cuales muchas veces nosotros no podemos orar. Número uno, Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 26:41, Jesús dijo que la carne era débil. Esa es una de las razones por la cual a ti y a mí nos cuesta orar, porque tu carne no le gusta orar. Por naturaleza a nosotros no nos gusta orar. Y Jesús dice que la carne es débil, que aunque el espíritu esté dispuesto, o sea, el espíritu quiere tener relación con Dios. El espíritu de nosotros quiere tener una intimidad con Dios, pero la carne es débil. A la carne no le gusta orar. La carne se opone. La carne no quiere que nosotros oremos. Pablo dice en Efesios 6:12, Pablo dice, porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que aún Pablo nos revela y nos enseña por qué causa nosotros tenemos guerras en la oración. Número uno, tu carne es débil para orar. Por naturaleza a nosotros no nos gusta orar. ¿Quién le gusta estar 1 hora, 2 horas de rodillas? A nadie.
Pero Jesús dijo que la oración era una necesidad, porque vivir sin orar es como vivir sin Dios. Porque para desarrollar una vida de intimidad, amén, con Dios, tenemos que hacerlo a través de la oración. Nadie puede desarrollar una vida de intimidad en Dios si no establece una vida de oración constante. Ese es el principio y la base fundamental que tú tienes que tener para desarrollar una vida de intimidad con Dios. Es a través de la oración. Cómo tú conoces a una persona conversando con esa persona. Cómo tú conoces a alguien dándole tiempo, dándole, amén, hablando con él. Lo mismo es con Dios en el mundo espiritual. Si tú no estableces una relación íntima a través de una vida de oración, tú no podrás conocer a Dios. Tú no podrás tener acceso a los misterios que Dios tiene para tu vida. Si tú le preguntaras a Daniel, Daniel era un joven que estaba en Babilonia y la Biblia dice en Daniel 6:10 que Daniel oraba 3 veces al día. Escucha bien, si tú le preguntaras a Daniel por qué tenía que orar, estoy seguro que Daniel te diría, porque solo a través de la oración tienes acceso a los misterios de Dios. Daniel, cuando oraba, tenía acceso a misterios, tenía acceso a las visiones, a tener más sabiduría, a tener ciencia en conocimiento de la palabra. Solamente a través de la oración tú puedes desarrollar una vida espiritual con Dios. Ninguna persona que no ore puede tener una vida desarrollada con el Espíritu Santo, porque toda intimidad, toda relación con Dios se desarrolla a través de una vida de oración. ¿Qué es orar? ¿Qué significa la palabra orar? Orar significa hablar con Dios. Eso significa orar. Es decir, que cuando tú estás orando, le estás hablando a Dios. Estás desarrollando una vida de intimidad con Dios. Es lo mismo literalmente. Si tú tienes un amigo, tú le das tiempo, tú hablas con él. Porque mientras tú hablas, tú lo vas conociendo, vas entendiendo lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Lo mismo es una pareja. Cuando una pareja, amén, se están conociendo por primera vez, una pareja de noviazgo. ¿Cómo una pareja de noviazgo se conoce? Hablándose. Mientras el uno al otro se están hablando, se van conociendo cosas que no conocían. Así mismo es con Dios. Cuando tú comienzas a orar, Dios comienza a revelarse a tu vida. Dios comienza a revelarse lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Dios comienza a revelarte misterio. Dios comienza, amén, a responderte, como dice Jeremías. Jeremías 33:3 es un texto clave. Dice, clama a mí y yo te responderé. Solamente a través de la oración tú y yo podemos tener respuesta. Y la gente no ha entendido eso. La gente, muchas veces nosotros se lo dejamos todo a la soberanía de Dios. Nosotros decimos, no, Dios lo va a hacer. Dios conoce lo que estoy viviendo. No, lo único que mueve a Dios es la oración. Escucha bien, Jeremías en el capítulo 33 estaba en una cisterna. Y aún Dios ahí le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. O sea que aunque Dios quiera ayudarte, tú tienes que clamarle para Él poder ayudarte. Escucha bien, porque Dios mismo dejó establecidos sus principios en Mateo capítulo 7:7. Dice, ve, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Escucha bien, o sea que aunque Dios quiera contestarle, responderle a todos, Dios solamente le va a responder al que pide, al que busca, al que toca. Dios avanza con los que avanzan. Dios camina con los que caminan. Dios se manifiesta donde hay un corazón hambriento y sediento por su presencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar una vida de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo desarrollo una vida de intimidad con el Espíritu Santo? Orando. Nadie puede desarrollar una vida de intimidad con el Espíritu Santo si no ora. Tú no puedes conocer a Dios si no ora. Solamente tú tendrás acceso a conocer a Dios y a conocer los misterios de Dios cuando tú oras. Dios le dice a Jeremías los resultados que va a comenzar a tener cuando Jeremías comience a clamarle. Dios le dice, ve, te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. La oración provoca que las cosas ocultas salgan para afuera. Toda cosa escondida que Dios tiene en el mundo espiritual, cuando tú oras a través de la oración, Dios te la revela. Dios le dice a Jeremías, si tú clamas, yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Ahora, Dios le revela al profeta que las cosas grandes y las cosas ocultas solamente serán manifestadas cuando él ore. Escucha bien, si tú no oras, las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para tu vida no se podrán manifestar en el mundo visible. ¿Por qué? Porque no oras. La oración manifiesta las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para tu vida.
La oración hace flotar, hace fluir, hace que lo oculto se manifieste. Las grandes promesas que Dios tiene para tu vida, si tú las quieres ver, tienes que orar. Dios le dice a Jeremías que las cosas grandes, las cosas ocultas, solamente se pueden dar a conocer cuando hay oración. Si tú no oras, no podrás tener conocimiento de quién es Dios. Si tú no oras, no tendrás acceso a las bendiciones y a las promesas que Dios tiene para tu vida. Tenemos que orar, porque solamente a través de una vida de oración tenemos nosotros acceso a los misterios de Dios y a la respuesta que Dios tiene para nosotros. Si no hay una vida de oración en nosotros, no tendremos respuesta. Sin una vida de oración no hay respuesta de Dios para nosotros. Sin una vida de oración no hay cumplimiento de Dios en nosotros. Sin una vida de oración no puedes desarrollar tu intimidad con Dios. Sin una vida de oración no hay poder. Sin una vida de oración no hay crecimiento. Mira, la clave de un cristiano, el principio más importante es la oración. El 90, escucha bien, 90% del pueblo cristiano, ¿sabías tú que lo que menos hace es orar? Lo que menos en este tiempo se está haciendo es orar. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque Satanás sabe que una persona que no ora se seca espiritualmente. Cuando tú dejas de regar una planta, escucha bien, cuando una planta es de riego y tú la siembras y te descuidas y dejas de regarla, cuando los 2 días o 3 días tú vas a verla, te darás cuenta que está seca. ¿Por qué? Porque la vida de esa planta está condicionada al agua que tú le riegas. Es lo mismo tú y yo, estamos acondicionados a una vida de oración. La oración es como el agua fresca. Mira, cuando tú oras, esa agua fresca del Espíritu Santo te renueva. Cuando tú oras, la presencia de Dios te renueva constantemente. Por ejemplo, escucha bien, si tú sacas a un pez del agua, se muere. Si tú arrancas este árbol que está acá atrás, si lo arrancáramos, ¿qué pasa? Se muere, se seca. ¿Por qué? Porque lo que a él le da vida es la tierra. Escucha bien, a un pez lo que le da vida es el agua. A ese árbol lo que le da vida es estar sembrado en la tierra. Si lo arrancamos, se muere. Si al pez lo saca del agua, se muere. Si a una ave, escucha bien, tú le cortas las alas, deja de volar. Escucha bien. Ahora, si tú y yo, que somos creados de Dios, creados en Cristo Jesús, que Él nos creó en Él, si nos salimos de su presencia, ¿qué es lo que pasa espiritualmente? Nos vamos a secar, nos vamos a morir. Recuerda que el origen de nosotros viene de Dios. El origen del árbol es la tierra. El origen de un pez es el agua. Por eso si un pez tú lo sacas del agua, se muere. ¿Por qué? Porque lo que le da vida a él es el agua. Lo que le da vida a este árbol es estar sembrado en la tierra. A ti lo que te da vida se llama la presencia del Espíritu Santo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, escucha bien, nosotros venimos de Dios. Lo que a ti te alimenta es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú de ahí vienes. Él te creó en Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios nos creó para buenas obras, para que anduviéramos en ellas. Tú vienes de Dios. Tú fuiste creado en Cristo y por Cristo. Escucha bien. Dios te creó en Él y te creó Él. El material que tú vienes de Dios. Por eso tú tienes cuerpo, alma y espíritu. Porque tú vienes de Dios. Escucha bien, en el libro de Génesis, cuando Dios creó la creación, el cielo y la tierra, cuando Dios, escucha bien, quiso crear los árboles, le habló a la tierra. La Biblia dice que le habló a la tierra y dijo, produzca la tierra semilla según su género y hayan árboles. Escucha bien, cuando Dios quiso crear los peces, le habló a las aguas del mar y le dijo, produzca las aguas, los peces, produzca todos los seres según su género. Escucha bien, cuando Dios creó las aves, le habló a los cielos. Por eso tú vas a ver que las aves andan volando en el espacio porque Dios las creó de los cielos, provocaron las aves. Ahora, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no le habló ni al agua, no le habló ni a la tierra, no le habló al cielo. Dijo, ve, hagamos al hombre. Tú vienes de Dios, yo vengo de Dios. Tú no eres casualidad en esta tierra, tú vienes de Dios. Por eso yo vengo a decirte, no vivas un día sin orar. Que en la oración está el poder. Mira, yo a veces me quedo pensando, ¿cómo este mundo estaría si nosotros oráramos constantemente? ¿Cómo el mundo entero estaría si nosotros, todos los seres humanos que habitamos en la tierra, viviéramos orando? Te aseguro que esto fuera lindo porque una persona que ora, amén, la oración le transmite paz. La oración te transmite gozo. Imagínate cómo las personas vivieran en esta tierra si oraran todos los días.
Si todos en este mundo tuviéramos una comunión con Dios a través de la oración, no habría gente en depresión, no habría gente con suicidio, no habría gente, amén, en desespero. ¿Por qué? Porque la oración te da descanso, la oración te da paz, la oración te espiritualiza, la oración te hace ser justo, la oración te hace hacer lo bueno y no lo malo. ¿Cómo el mundo estaría si el mundo entero entendiera el poder de la oración? ¿Cómo el mundo estaría si entendiéramos nosotros el poder que hay cuando nosotros oramos? Por eso muchos de nosotros no hemos comprendido el poder de la oración. Mira, el principio más importante en la vida de un cristiano es la oración, porque de la oración fluye todo. La oración te hace ser justo, la oración te da paz. Mira, la oración te da crecimiento, la oración es la clave. La oración es la clave que te da acceso a conocer más de Dios. La oración es la clave que te lleva a conocer más y más y más de su presencia. Por eso yo vengo a decirte, no dejes de orar. Tienes que mantener una vida de oración todos los días de tu vida. Ese es el reto tuyo y mío. Pablo dice en Efesios 6:18, Pablo dijo, orando en todo tiempo. Escucha bien, ese es el mandato de Dios, que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Pablo dice en Timoteo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levanten sus manos sin ira y sin contienda. El anhelo de Dios es que nosotros oremos en todas partes. Estás en tu carro, comienza a orar. Estás en tu trabajo, ora en tu mente. Estás comiendo, ora. Estás acostado, ora. No vivas sin orar, que esta es una comunión con Dios en todo tiempo y en todo momento. Ser cristiano, decir que uno es hijo de Dios, no solamente es ir a la iglesia, ese es parte, es un mandato de Dios. Hebreos 10:25, que hay que congregarse, pero eso no es todo en la vida de un cristiano. Un cristiano tiene que tener principios, tiene que leer la Biblia, tiene que tener temor, tiene que orar. O sea, el ser cristiano es un compromiso con Dios, porque tú dejas de vivir tu vida para vivir la vida de Dios. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no vivió su vida, vivió la vida de Dios. Por eso él dijo en San Juan 6:38, porque no he descendido del cielo, dijo Jesús, para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo en esta tierra no vivió su vida. Él vino a vivir la vida de Dios. Ahora a ti y a mí nos toca vivir la vida de Cristo en nosotros. ¿Y cómo vivimos esa vida de Cristo en nosotros? Orando, porque cuando tú oras vives en el Espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una persona que no ora vive satisfaciendo la carne. Cuando tú oras no entras en tentación. Jesús nos revela este misterio en el libro de Mateo 26:41. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, dando a entender que una persona que ora no puede entrar en tentación. ¿Por qué? Porque la oración te espiritualiza, la oración te da dominio propio, la oración te hace que puedas resistir al diablo para que el diablo no te haga entrar en tentación. Eso fue lo que hizo Jesús en el libro de Mateo capítulo 4. Cuando Jesucristo, después de que fue bautizado, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y vino el diablo para tentarlo, pero Cristo lo resistió porque Jesucristo estaba en ayuno y estaba en oración. Jesucristo resistió al diablo, pero lo resistió sometido a la palabra de Dios, sometido al Padre. Déjame decirte, y eso es lo que Dios quiere, que se levante una generación hambrienta, sometida, una generación que viva una vida de oración. Lo más difícil en este tiempo es encontrar gente que vivan una vida de oración. Eso es lo más difícil. Mire, en este tiempo muchas personas podemos decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, pero mantener una relación con Dios todos los días, tener contacto con la Biblia, orar, no cualquiera lo tiene. Muchas personas decimos, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, pero no tenemos una intimidad profunda. No conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida de intimidad. La Biblia dice en el Salmo 25 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Escucha bien, la palabra intimidad significa amistad, tener una conversación. Tú le hablas a Dios y Él te habla a ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti y Él te guía, Él te enseña, Él te convence, Él te consuela. Escucha bien, Él te dirige. El Espíritu Santo está aquí para que nosotros seamos guiados y dirigidos por Él. Pero tenemos que orar para que nuestro espíritu se haga sensible, para que captemos cuál es la voluntad de Dios en la cual el Espíritu Santo nos está indicando que nosotros andemos.
Entonces, muchos de nosotros no hemos desarrollado una vida de intimidad con Dios porque no oramos. Mire, le voy a decir algo. Muchas personas decimos, yo soy hijo de Dios, y nos justificamos creyendo porque somos hijos de Dios, ya la tenemos hecha. No, usted tiene que tener un compromiso con Dios y tenemos que tener una vida de intimidad. Y mire, esto que estoy hablando, no lo estoy hablando para criticar a nadie. No, estoy trayendo una realidad que muchos estamos viviendo. Que mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, pero no tienes una vida de oración. Yo amo a Dios, pero no pasamos tiempo con Dios. Yo amo a Dios, pero no lees la Biblia. Yo amo a Dios, pero no hacemos nada para Dios. Si usted dice que ama a alguien y no habla con esa persona, eso es una mentira. Si yo digo amo a Dios y no hablo con Él, no paso tiempo con Él, es una justificación que hago, pero en verdad no lo amo. Porque cuando usted ama a alguien, usted quiere hablar con esa persona. Cuando usted tiene un amigo, cuando una persona se está conociendo con otra persona que se van a casar, ellos hablan continuamente. ¿Por qué? Porque tienen ese amor el uno al otro. Lo mismo es con Dios. El amor espiritual es hacia Dios, que tenemos que tener esa intimidad con el Espíritu Santo solamente a través de una vida de oración. Mire, en este tiempo que he llevado, me he dado cuenta que lo más poderoso en la vida de un cristiano es la oración. Un cristiano que no ora, escuche bien, no tiene poder. Un cristiano que no ora vive en depresión, vive afanoso, vive triste, vive atado, vive esclavizado, aunque sea hijo de Dios. Escuche bien, aunque usted diga que vaya a la iglesia, aunque usted diga yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero si usted no vive una vida de intimidad, nosotros somos personas que no tenemos poder. Porque el cristiano que tiene poder es aquel cristiano que ora. El cristiano que ora, mire, un joven que ora tiene poder. Una jovencita que ora, Dios le da poder. Una mujer, una dama, un caballero que ore, Dios le da poder. Porque la Biblia dice, el que me busca me encuentra. Escuche bien, y esto es para todos. Dios se deja encontrar del que lo busca. Dios le va a dar poder al que lo busca. Esto no es solo para pastores, solo para evangelistas, no, ni para maestros. Dice, ve, el que me busca me encuentra. Escuche bien, el que me busca me encuentra. Dios quiere que nosotros comencemos a desarrollar una vida de oración. Hoy yo quiero animarles a cada uno de ustedes que están conectados. No vivan sin orar. Recuerden, la oración es la clave en la vida de un cristiano. Si tú y yo, escucha bien, si tú y yo nos examinamos en este momento, te darás cuenta que la lucha más difícil que tú vives es en la oración. Estoy seguro que si tú le preguntas a 100 personas que van a una iglesia, te darás cuenta que la lucha que ellos viven más tremenda en el principio espiritual con Dios es en la oración. Mucha gente, a veces llevamos días que no oramos. ¿Tú sabías que hay gente que lleva 1 semana, 2 semanas, 3 días que no oran? La pregunta es ¿por qué? Porque Satanás siempre te va a atacar la oración. Satanás sabe que aunque tú vayas a una iglesia, que aunque tú digas que eres hijo de Dios, si no oras, Satanás sabe que te vas a secar espiritualmente. Porque tú no puedes vivir de una apariencia, tú tienes que vivir de una relación con Dios. Nadie puede vivir de una apariencia. Tenemos que vivir de una relación genuina con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos conozca en la intimidad. Que el Espíritu Santo te conozca, que ame su palabra. Mire, David era un hombre hambriento por Dios. A mí siempre me encantan los salmos del salmista David. Porque el salmista David, yo puedo notar que él nos revela el hambre que él tenía por Dios. En el Salmo 63:1, él dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mira el hambre que el salmista David revelaba que tenía por Dios. Dios anda buscando una generación hambrienta por el Espíritu Santo. Una generación que tenga sed por la presencia de Dios. Una generación que ame el estar a solas con Dios. Eso es lo que Dios busca. Dios busca amigos. Escucha bien, eso es lo que Dios busca. Dios busca amigos de Él. Mira, esto es una palabra muy poderosa. Hoy me recuerdo de esta palabra. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 10, escucha bien, capítulo 11, perdón. San Juan capítulo 11, escucha bien. Cuando Lázaro había muerto, la Biblia dice que le mandaron a decir a Jesús que Lázaro había muerto. La Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús. Pero también la Biblia dice que Jesús era amigo de Lázaro. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro. Ahora, esta es una palabra que me impacta mucho. Cuando Lázaro muere, la Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús y Jesús amigo de Lázaro. Escucha bien. Y lo más grande es que Lázaro no era apóstol, Lázaro no era pastor, Lázaro no era profeta, Lázaro no era evangelista, pero la Biblia revela que era un amigo de Dios.
Cuando hablamos de una amistad, estamos hablando de una relación. Porque hay gente, hay líderes que son pastores, que son evangelistas, supuestamente, pero no tienen una intimidad con Dios. Lázaro no era apóstol. Lázaro no era pastor. Lázaro era un amigo de Jesús. Mira cómo la Biblia revela que Lázaro tenía una relación con Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Dios no anda buscando tanto pastores evangelistas. Dios anda buscando gente que tenga una amistad con Él. Porque en aquel día la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Pero Jesús le dirá, yo no los conozco. Escucha bien. ¿Por qué no los conoce? Porque eran gente que no tenían una amistad, no tenían una relación con Dios. Dios hoy quiere que establezcas una vida de intimidad, una relación con Dios a través de una vida de oración. No dejes de orar. Escucha bien, no dejes de orar. Yo lo he experimentado. El día que yo no oro, escucha bien, te estoy hablando de mi experiencia personal. El día que yo no oro, yo siento el cambio que hay en mi vida. El día que yo no oro, yo siento que hay un cambio muy diferente en mi vida. Pero cuando oro, siento que todo cambia. Porque la oración cambia las cosas. La oración tiene el poder para manifestar cosas grandes y ocultas. La oración tiene mucho poder. Por eso la Biblia dice que oremos sin cesar. La oración es en todo tiempo. Escucha bien, solamente a través de una vida de oración tú puedes desarrollar una vida de intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. Sin una vida de oración no hay crecimiento. Tú solamente vas a comenzar a crecer a través de una vida de oración. No descuides tu vida de oración, porque si tú oras, mira, si tú te propones orar todos los días, te aseguro que vas a sentir un cambio en tu matrimonio, vas a sentir un cambio en tu vida espiritual. Tú tienes que comenzar a orar. Tenemos que orar porque solamente, mira, yo lo he experimentado, que cuando yo oro siento que todo cambia. Por eso hoy, tú que estás conectado, no descuides tu vida de oración. Claro, Satanás va a hacer hasta lo último para que tú no ores. Satanás va a querer atacarte la oración. En el libro de Daniel capítulo 10, ya casi estoy terminando con esta palabra. Daniel capítulo 6, escucha, Daniel capítulo 6. La Biblia dice que Dios a Daniel lo había puesto en gracia, lo había levantado. Amén. Y en él, escucha bien, Dios había puesto, escucha bien, 120 sátrapas. Y él había puesto, escucha bien, 3 gobernadores. La Biblia dice que donde estos enemigos miraban que Daniel era un hombre de oración, que Daniel era un hombre que Dios lo estaba poniendo en alto. La Biblia dice que le comenzaron a decir al rey, firma un edicto que nadie ore en términos de 30 días. Mira, los enemigos de Daniel le atacaron la oración. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Daniel, a través de una vida de oración, Dios lo había puesto en gracia, lo había puesto más alto que ellos. Satanás sabe que cuando tú oras, Dios te va a poner en gracia. Cuando tú oras, Dios te da visiones. Cuando tú oras, Dios te da sabiduría. Dios te da ciencia en conocimiento de la palabra. Cuando tú oras, Dios te da sueños. Satanás sabe eso. Por eso los enemigos le atacaron a Daniel la oración por envidia. Escucha bien. Los enemigos de Daniel sintieron envidia porque miraban que Dios a Daniel lo había puesto en gracia. Satanás sabe que cuando tú oras, Dios te va a poner en gracia. Satanás sabe que cuando tú oras, Dios te va a ir dando crecimiento. Los enemigos sabían que en Daniel, dice la Biblia, que ellos buscaban, escucha bien, ellos buscaban ocasión para hacer caer a Daniel, para mirar en qué falta caía Daniel, pero no hallaban ninguna. Y la única falta que hallaron, ¿sabe cuál fue? Era que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces le dijeron al rey, firma un edicto que nadie ore en términos de 30 días. Mira, lo que Satanás le quería robar a Daniel era la oración. Eso será lo que siempre Satanás te va a robar. Satanás sabe que si te logra robar la oración, eres un cristiano que te vas a ir secando. Eres una persona que vas perdiendo la gracia, vas perdiendo el hambre, vas perdiendo la pasión por Dios, vas perdiendo el anhelo por las cosas espirituales. Satanás sabe que si tú descuidas tu vida de oración, inmediatamente, escucha bien, vas a ir perdiendo esa gracia. Por eso, lo que a Daniel le atacaron fue la oración. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que a mí me va a atacar el enemigo? La oración. A Daniel le atacó la oración el enemigo para que no orara. Escucha bien, esa fue lo que le tocó a Daniel el enemigo, la oración. Satanás sabe que si tú dejas de orar, inmediatamente te vas a secar espiritualmente. Por eso hoy vengo a decirte, no dejes de orar. Aunque a Daniel le firmaron un edicto, porque los enemigos sabían que la gracia, la sabiduría que había en Daniel era basado a una vida de oración. No dejes de orar, hombre y mujer de Dios, joven,
jovencita, jovencito que me estás escuchando, dama, caballero, anciano, niño que me estás escuchando, si Dios tiene un propósito con tu vida, Satanás te va a querer robar la oración. Porque una persona que no ora es inservible. Una persona que no ora no tiene poder. Una persona que no ora es guiada por su mente carnal. Una persona que no ora, Satanás sabe que la hace caer en tentación. Por eso hoy vengo a decirte, tú que tienes un llamado de parte de Dios, tú no debes de descuidar tu vida de oración. Si Dios te llamó para un llamado, hombre y mujer de Dios, recuerda, lo que el diablo te va a querer robar es la oración. Muchos de ustedes, Satanás les está robando la oración. Hay muchos de ustedes que Satanás los está distrayendo. Hay mucha gente distraída aquí. Hay mucha gente con grandes llamados, con grandes propósitos, pero hay un problema. Satanás te ha logrado distraer. Hay mucha gente que Dios los va a usar grandemente, pero el diablo, como saben que en ti hay un llamado, él te está distrayendo. Te está robando el tiempo que le debes de dar a Dios en oración, te lo está robando en otras cosas que no vale la pena. Mira, todos los hombres de Dios que tenían un llamado siempre andaban distraídos primero. ¿Qué andaba haciendo David antes de que el profeta Samuel ungiera? Andaba apacentando ovejas, andaba distraído, le invertía tiempo a cosas por las cuales no había sido llamado. Y así hay mucha gente que le invierte tiempo, está distraído en cosas por las cuales Dios no te llamó. La mayoría de hombres de Dios que Dios llamó estaban distraídos. Satanás los distraía para que no se enfocaran en el propósito y en el llamado que Dios tenía con ellos. Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3, ¿qué hacía Moisés? Moisés andaba apacentando ovejas. Mira cómo Moisés estaba distraído. Porque cuando tú tienes un llamado, Satanás te va a distraer. Cuando Dios tiene un llamado en tu vida, Satanás va a hacer hasta lo último para distraerte. Porque Él no quiere que tú te conectes, que te alinees al propósito y al llamado que Dios tiene para tu vida. Eso era lo que andaba haciendo Moisés, apacentando ovejas. Escucha bien. Moisés no había sido llamado, Moisés no había nacido para apacentar ovejas. Moisés había nacido como un profeta para libertar a Israel de Egipto y para mostrar señales y milagros Dios a través de él. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés antes de no encontrarse con Dios? Estaba distraído apacentando ovejas. Y así hay mucha gente que el diablo los ha distraído. ¿Sabes por qué el diablo te está distrayendo? Porque él sabe que en ti hay un llamado. Mira, el arma poderosa que el diablo está usando en este tiempo es la distracción. La mayoría, el 90% de hombres y mujeres con grandes llamados están distraídos. Por eso no fluyen, por eso no tienen esa pasión por Dios, por eso no tienen anhelo nada de hacer por Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te distraes te vas secando espiritualmente. La distracción seca la unción de Dios que hay en tu vida. Cuando tú te distraes te vas secando espiritualmente. Por eso hay mucha gente que está distraída. Todo lo que te roba el tiempo de Dios es distracción. Todo lo que te está robando el tiempo que le dabas a Dios se convierte en una distracción. Pero vengo a decirte, rompe con toda distracción que el diablo te ha puesto. Rompe con toda distracción que el enemigo te ha puesto. Hoy vuelves en el nombre de Jesús. Yo creo que aquí hay gente que va a volver nuevamente a la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que aquí hay gente que volverán nuevamente a establecer esa comunión con Dios. Yo creo que aquí hay gente hoy en esta mañana que vuelven a establecer esa vida de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que aquí hay mucha gente que estaban distraídas, que el diablo te había distraído para secarte, para robarte tu vida de oración. Pero yo creo que hoy, en esta mañana, yo creo que hoy vuelves nuevamente a establecer esa vida de oración que tú tenías con el Espíritu Santo. Hoy yo sé que muchos de ustedes vuelven a establecer esa vida de oración. Hay muchos de ustedes que ya Dios no los está viendo en el secreto. ¿Por qué? Porque el enemigo ha logrado distraerte. Pero ¿sabes qué? Hoy yo creo en fe que esta palabra está alineando en tu vida lo que está desalineado. Hoy Dios va a arrancar lo que te está estorbando para alinearte al propósito. Hoy Dios va a añadir lo que te hace falta y va a quitar lo que te estorba. Toda distracción, Dios hoy, en el nombre poderoso de Jesús, Dios va a quitar toda distracción que el diablo ha puesto para secarte y para desviarte del propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Escucha bien, aquí hay jóvenes, aquí hay jovencitas, aquí hay damas y caballeros, ancianos, con grandes llamados de parte de Dios, pero el diablo te ha logrado distraer. Aquí hay gente que ya no le está dando el tiempo a Dios como se lo estaba dando antes. Escucha bien, aquí hay mucha gente distraída. Yo percibo por el Espíritu Santo de Dios que aquí hay gente con grandes llamados, pero el diablo te está robando el tiempo. Escucha bien, tu hombre y mujer de Dios, joven, jovencita que me estás escuchando.
Escucha bien, Dios tiene grandes llamados en tu vida. El diablo te está distrayendo. El diablo quiere distraerte para que te desconectes de Dios, para que no te alinees al propósito que Dios tiene para tu vida. El diablo te está secando con la distracción, pero ¿sabes qué? Hoy vuelve nuevamente a establecer tu vida de oración y tu vida de intimidad con el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios, aquí hay gente que hoy Dios la está llamando nuevamente a la intimidad. Aquí hay gente que hoy Dios le está diciendo, vuelve nuevamente al secreto. Dios a muchos los está llamando al secreto. Y no es con cualquier persona. Estoy hablando de personas que aquí, que me están viendo, tienen llamados, tienen grandes propósitos de Dios en ellos. Pero el diablo te ha logrado distraer. Hay muchas cosas que te están distrayendo. Aquí hay mucha gente que tienen grandes llamados, pero el diablo los está distrayendo. Eso es lo que yo puedo percibir por el Espíritu Santo de Dios. Y si yo lo puedo percibir, el Espíritu Santo no miente. Escucha bien. El Espíritu Santo no miente. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía, nos revela todas las cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a percibir. Y yo puedo percibir por el Espíritu Santo de Dios que aquí hay gente que Dios tiene grandes llamados y están distraídas. El diablo te ha puesto distracción para secarte, porque el diablo no quiere que tú camines en las obras que Dios tiene para tu vida. El diablo sabe que si logra distraerte, lo que hace es que te desenfoca del propósito y del llamado que Dios tiene para tu vida. Muchos de ustedes tienen grandes llamados, grandes potenciales de parte de Dios en ustedes, pero el diablo los ha logrado distraer, los ha logrado desenfocar. ¿Por qué Pedro se hunde? En el libro de Mateo capítulo 14. ¿Por qué Pedro se hunde cuando Jesús lo llama a que camine sobre las aguas? ¿Por qué? Porque Pedro se distrajo. Pedro comenzó a poner la mirada donde no tenía que ponerla. Pedro comenzó a invertirle tiempo a lo que no tenía que invertirle tiempo. Y Pedro terminó hundiéndose. Y así hay muchas personas con grandes llamados y se están hundiendo como Pedro. Así hay muchas personas aquí que me están viendo. Escucha bien. Muchas personas aquí como que tienen grandes llamados y se están hundiendo. Gloria sea al Señor. Muchas personas aquí se están hundiendo como Pedro. Pedro, cuando Jesús lo llama en el libro de Mateo capítulo 14, Pedro comienza caminando bien. Pedro comienza poniendo la mirada en Jesús, pero Pedro se comenzó a distraerse y la distracción le trajo que se hundiera. La distracción lo estancó, la distracción lo paralizó, la distracción lo detuvo. Así hay mucha gente que espiritualmente están detenidos. ¿Por qué? Porque el diablo los ha logrado distraer con la distracción que les está poniendo. Pedro comenzó caminando bien, pero terminó hundiéndose. Tú pudiste ver comenzado bien, pero si el diablo logra distraerte, puedes terminar hundiéndote como Pedro. Gloria sea al Señor. Pedro se distrajo. Escucha bien. ¿Con qué se distrajo Pedro? Con el viento. Pedro, dice la Biblia, que al ver el fuerte viento, Pedro comenzó a poner la mirada en el viento donde no tenía que ponerla. Y distracción es todo aquello, escucha bien, todo aquello que te quite el tiempo de Dios es distracción. Si tú trabajas muchas horas, es distracción. Hay mucha gente que el trabajo es una distracción. Mucha gente que el teléfono, escucha bien, las redes sociales es la número uno que el diablo está usando para distraer a la gente. Cuando tú, mira, es bonito cuando tú sacas de tu tiempo para escuchar una palabra de parte de Dios. Es bonito cuando tú te metes a tu teléfono y quieres ver un video que te edifique tu vida espiritual. Pero cuando tú le inviertes tiempo a cosas que no te edifican tu vida espiritual, se convierte en una distracción. Y la red que más el diablo está usando en este tiempo para distraer a muchas personas son las redes sociales. Ahora, las redes sociales, si tú las usas para ver un mensaje de Dios, eso es una bendición porque te va a bendecir. Pero mucha gente está distraída en cosas que no te edifican. Y eso comienza a robarte el tiempo. El tiempo que le deberías de estar dando a Dios, se lo estás dando a cosas que ni siquiera te están edificando. ¿Cuánta gente, cuando debería de estar orando, está perdiendo el tiempo en cosas que no te edifican? Entonces hay mucha gente que se está secando espiritualmente. Y escucha bien, hombre y mujer de Dios. Si Dios te está hablando esta palabra, es para que tú recapacites, no es para que tú te molestes, no es para que te enojes, no. Es para que tú digas, no, hoy me voy a levantar. Hoy yo voy a comenzar a darle el tiempo que le estoy dando a Dios. A muchos de ustedes, Dios hoy les está hablando y les está diciendo que vuelvas nuevamente a la intimidad con el poder, que vuelvas a buscar el poder del Espíritu Santo. Que no permitas que la distracción te robe el tiempo. No permitas que la distracción te robe la comunión con Dios. No permitas que la distracción te robe ese tiempo de leer la Biblia. No permitas, hombre y mujer de Dios, escucha bien. Dios quiere levantarte hoy. Hoy, escucha bien, hombre y mujer de Dios. Dios hoy quiere levantarte hoy
Y Dios hoy te está diciendo que Él tiene un propósito contigo. Hoy Dios quiere que vuelvas nuevamente a establecer esa intimidad con el Espíritu Santo. Yo siempre digo, la causa por la cual Pedro se hundió en el libro de Mateo, capítulo 14, del 30 en adelante, fue porque Pedro comenzó a distraerse en el viento. Y cuando Pedro se distrajo, se desenfocó del propósito que Jesús le había dicho que caminara. Satanás sabe que si él logra distraerte con cosas de esta tierra que no tienen nada que ver con Dios, te va a desalinear del propósito que Dios tiene para tu vida. Satanás sabe, él va a hacer hasta lo último para distraerte. Mira, hay cosas que pareciera que no son pecado, pero te están distrayendo. ¿Cuántas personas, escucha bien, cuántas personas le invierten tiempo a cosas que pareciera que no fuera pecado, pero eso te termina robando el tiempo? Aunque no sea pecado, pero te roban el tiempo de Dios y eso termina secándote. Tú me dirás, hermano, hacer esta cosa no es pecado, pero si tú le inviertes tiempo a algo que a lo mejor aparentemente no es pecado, pero el tiempo te lo termina robando, y el tiempo que le deberías de dar a Dios se lo das a algo que aunque no sea pecado, pero te roba el tiempo. Y cuando te roba el tiempo, ese tiempo de intimidad que deberías de dárselo al Espíritu Santo, escucha bien, que deberías de dárselo al Espíritu Santo, terminas dándoselo a algo por la cual Dios no te llamó. Escucha bien, todos los hombres de Dios estaban distraídos. Moisés estaba distraído en el desierto. 40 años que Moisés estaba distraído en el desierto. Escucha bien, David estaba distraído apacentando ovejas. Eliseo estaba distraído arando con unos bueyes. ¿Por qué? Porque eran hombres con grandes llamados de parte de Dios. Escucha bien, cuando Dios tiene grandes llamados en tu vida, el diablo te va a distraer. Porque el diablo sabe que si él logra mantenerte distraído, no te vas a poder alinear a lo que Dios tiene para tu vida. Mira, la distracción es el arma poderosa que el diablo está usando en muchos jóvenes, en muchos hombres y mujeres de Dios con grandes llamados, para distraerlos y para estancarlos. Hay mucha gente con grandes llamados, pero están al igual que Moisés, están distraídos, apacentando, dándole tiempo a cosas por la cual no los llamó, por la cual Dios no los ha llamado. Están igual que David, dándole tiempo a ovejas. Están igual que Eliseo, invirtiéndole tiempo a cosas por la cual Dios no los llamó. Así estaban la mayoría de hombres que Dios tenía grandes llamados, porque el diablo va a hacer hasta lo último para distraerte, para desenfocarte, para desalinearte. El diablo no quiere que tú te alinees al propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Hombre y mujer de Dios, yo vengo a decirte, vuelve a establecer una vida de oración con Dios. No te distraigas. Aquí hay muchos de ustedes que hoy Dios les dice, vuelve nuevamente a la intimidad, vuelve nuevamente a leer la Biblia, vuelve nuevamente a orar. Escucha bien, hombre y mujer de Dios, jóvenes que tienen grandes llamados. Hoy Dios te dice que vuelvas nuevamente a leer la Biblia. Vuelve a orar, vuelve a sentir esa pasión por Dios como la sentía antes. Hay mucha gente que más antes tenía anhelo por Dios, pero hoy el enemigo te ha distraído y te ha hecho que pierdas la pasión por Dios. Te va secando espiritualmente. La distracción trae resequedad espiritual. ¿Cuánta gente que vive distraída comienza a secarse espiritualmente? Hoy Dios quiere que tú te alinees al propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Hombre y mujer de Dios, Dios te está llamando a una vida de oración. Recuerda, vivir sin orar es literalmente como vivir sin Dios. Vivir, ser cristiano sin una vida de oración es como que viviéramos lejos de Dios, porque la vida de un cristiano consiste en tener una intimidad, desarrollar una vida de intimidad a través de una vida de oración. Jamás, nadie puede crecer, nadie puede conocer a Dios, nadie puede ser usado por Dios, nadie puede tener desarrollamiento espiritual en su vida si no tienes una vida de oración constantemente. Nadie en esta tierra puede desarrollar una vida de intimidad si tú no tienes una vida de oración. Hoy Dios te está llamando a que vuelvas a esa vida de intimidad, que vuelvas nuevamente a sentir esa pasión por las cosas espirituales. A lo mejor tú me dirás, hermano, yo no puedo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos de ustedes tienen debilidades para orar. Hay muchos de ustedes que el diablo se les ha levantado y les ha robado el tiempo de la oración. Y tú te preguntas por qué. Porque el diablo sabe que en ti hay un llamado y que en ti hay un propósito. Porque el diablo sabe que la oración es lo único que te mantiene cerca de Dios
es lo único que te da crecimiento. La oración es lo que ayuda que la voluntad de Dios se cumpla. La oración trae respuesta. La oración te espiritualiza. La oración te hace que no entres en tentación. La oración te da paz. La oración te hace que vivas en el Espíritu. La oración es la clave. La oración manifiesta las cosas grandes, las cosas ocultas que Dios tiene para tu vida. Sin una vida de oración, escucha bien, no habrá victoria. Sin una vida de oración, no hay crecimiento en la vida de un cristiano. Yo, personalmente, escucha bien, te lo quiero hablar. Si tú no oras, Dios no podrá hacer nada en tu vida. Donde no hay oración, Dios no podrá hacer nada. Los hijos de Israel, 7 años en el libro de Jueces, capítulo 6. 7 años que los hijos de Israel, escucha bien, no clamaron a Dios. Cuando los hijos de Israel, dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por 7 años Dios los entregó a sus enemigos y Dios le contestó hasta que ellos clamaron. 7 años que Israel estuvo con su boca cerrada, no oraban. ¿Y sabes qué hizo Dios? Nada. En esos 7 años que Israel no hizo nada, Dios tampoco hizo nada. Porque donde no se ora, Dios no hará nada. Dios puede estar anhelando hacer algo en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Pero si tú no oras, Dios no va a hacer nada. Lo único que mueve a Dios es la oración. Donde no hay oración, no habrá nada. 7 años que los hijos de Israel no clamaron, estuvieron, escucha bien, estuvieron sin tener respuesta de parte de Dios. Los enemigos, los madianitas, amén, tenían dominio sobre ellos. Los madianitas les robaban todo. Por 7 años los madianitas les robaban todo lo que los hijos de Israel sembraban. ¿Sabe dónde vivían los hijos de Israel? En los montes, en las cuevas. ¿Por qué? Porque cerraron su boca. Dice la Biblia, mas cuando clamaron, Dios los escuchó. Mira qué sorprendente. Dios solo responde al clamor. A Dios no lo mueve ni tu tristeza, ni tu necesidad, ni la pobreza, ni tu riqueza. No importa lo que tú estés viviendo, eso no mueve a Dios. Claro que el anhelo de Dios es ayudarte, pero eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando tú haces lo que los hijos de Israel hicieron. Clamaron, abrieron su boca. 7 años que Dios nomás estuvo como un observador, mas sin embargo Dios no hizo nada. La Biblia dice que durante los hijos de Israel no clamaban, dice, ve, de esta manera empobrecía Israel. Cuando tú dejas de orar, vas empobreciendo espiritualmente. Cuando tú dejas de orar, vas empobreciendo todos los días. Cuando tú dejas de orar, vas empobreciendo, vas perdiendo el gozo, vas perdiendo la paz, vas perdiendo la espiritualidad de parte de Dios en tu vida. Cuando tú dejas de orar, vas perdiendo la fe, vas perdiendo la paciencia, vas perdiendo todo espiritualmente en tu vida, va decayendo cuando tú dejas de orar. Cuando los hijos de Israel dejaron de orar, escucha bien, y no clamaron, 7 años, Dios no hizo nada. No era porque Dios no quería hacer algo. El problema es que los hijos de Israel no oraron. Y como a Dios no lo mueve tu necesidad, no lo mueve tu enfermedad, no lo mueve tu tristeza, no lo mueve tu depresión, lo que mueve a Dios es cuando tú oras. 7 años que Dios veía cómo los madianitas oprimían al pueblo, mas sin embargo Dios nunca fue movido por la necesidad de la gente. Lo que mueve a Dios es la oración. Yo he escuchado a gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños que se están muriendo en África? Déjame decirte que a Dios no mueve, a Dios la necesidad no lo mueve. Lo que mueve a Dios es la oración. Si las naciones y los pueblos comenzaran a ponerse de rodillas y a orar, Dios hiciera grandes cosas, porque escrito está, Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré. Dice, ve, oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si las naciones oraran, buscaran a Dios, no habría tanta pobreza, no habría tanta maldad. ¿Por qué? Porque todas las causas por las cuales hay tanta pobreza, maldad en este mundo, por causa del pecado, porque el hombre vive alejado de Dios. Cuando una persona no ora, vive alejada de Dios, aunque diga que es cristiana, aunque diga que es hijo de Dios. Pero si nosotros no oramos, espiritualmente estamos lejos de Dios. Lo único que nos acerca a Dios es a través de una vida de oración, a través de la intimidad del Espíritu Santo. Yo vengo a decirte, no vivas sin orar. Hombre y mujer de Dios, escucha bien, si tú no oras, joven, jovencita, hombre con grandes llamados de parte de Dios, si tú no oras, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nada. Donde no se ora, Dios no va a hacer nada. 7 años que los hijos de Israel no oraron, ¿sabe qué hizo Dios? Nada. Si tú no oras, Dios no va a hacer nada. Aunque el anhelo de Dios sea ayudarte, pero si tú no oras,
Dios no va a poder ayudarte. No porque Dios no quiere, porque ya Dios está sujeto a la palabra que Él mismo habló. Él dijo, el que pide recibe, el que me clama yo le respondo, el que toca se le abre. Son leyes espirituales que no pueden ser violadas ni por el Dios mismo, porque Él mismo las dejó establecidas, que solamente el que clama le responde. Si tú no clamas, tú puedes estar en la peor depresión, pero Dios no te va a ayudar. Tienes que clamarle, o a no ser que alguien ore por ti. Dice en qué parte de la Biblia, amén, ya terminé, amén. Dice en qué parte de la Biblia dice, de la Biblia viene de los 7, en qué parte de la Biblia dice los 7 años. Bueno, en Jueces capítulo 6, amén, Jueces capítulo 6. Dice, para abajo su voluntad enseña bien, amén. Claro que sí, bendiciones para cada uno, gracias a cada uno de ustedes. Yo espero que esta pequeña enseñanza les haya sido de mucha bendición. Recuerda, si tú no tienes fuerza para orar, hoy Dios quiere que vuelvas a cobrar fuerza. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, Él te va a ayudar. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona, Dios mío, que escuchó esta palabra. Te pido que la bendigas en el nombre de Jesús. Dale fuerza para orar, Dios mío. Todos los que no tienen fuerza para orar, hoy en el nombre de Jesús, yo creo en fe, Padre, que esa relación vuelve a ser restablecida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, amén. Así que gracias, saludos y bendiciones. Recuerden que Dios está con cada uno de ustedes. Si esta palabra fue de bendición, yo espero que te haya sido de mucha bendición para tu vida. Gracias a todos los que se conectaron. Y nunca olvide, amén, nunca olvide de suscribirse al canal de YouTube como Nahum Vázquez. Puede entrar aquí al perfil. Escuche bien, aquí al perfil y suscribirse al canal de YouTube. Aquí entra el perfil de Nahum Vázquez, aquí al perfil que tengo de mi TikTok. Y abajo del perfil de TikTok le va a aparecer la flechita del canal de YouTube. Si esta palabra te bendijo, suscríbete al canal para que no te pierdas las transmisiones. Así que gracias a todos los que se conectaron. Dice, ya lo hice, hermano, amén. Gracias a todos los que se suscribieron al canal. Si esta palabra de Dios le bendijo mucho, yo le invito a cada uno de ustedes que se suscriban al canal, escuche bien, como Nahum Vázquez. Estuvimos hablando acerca de la oración. Si usted no pudo ver la predicación completa, yo la estaré descargando y la estaré subiendo a través del canal de YouTube. Por eso le digo, suscríbase al canal de YouTube. ¿Cómo lo puede hacer? Muy fácil. Entre aquí al perfil y abajo del perfil de mi TikTok, a mano izquierda, le va a aparecer la flechita del canal de YouTube, como Nahum Vázquez. Hágalo. Lo más que le va a tomar son 5 segundos, 10 segundos, es rápido, para que usted no se pierda las transmisiones que estaremos haciendo en vivo a través del canal de YouTube. Suscríbase y active la campanita para que le caigan las notificaciones del canal de YouTube. Yo espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición. Escucha bien. Dice, yo veo con... Dice que Dios dijo que la... Gloria sea el Señor. Dice, yo apenas llegué, amén. Dice, hola, soy... Bendiciones para cada uno de ustedes. Así que mire, si usted ya lo hizo, yo no sé cuántos ya se suscribieron al canal de YouTube. Amén. Si hay alguien que esta palabra te bendijo, suscríbase al canal de YouTube como Nahum Vázquez. Gracias a todos los que nos están viendo por primera vez. Así que saludos, bendiciones a todos. Dios me los bendiga y que esta palabra les haya sido de mucha bendición. No dejes de orar. El tema fue no dejes de orar. Gracias a todos los que se conectaron. Dice, ya lo hice, amén. Dice, gracias. Bueno, los que no pudieron ver la predicación, y escuche bien, yo la estaré subiendo al canal. Dice, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga. Bendiciones. Los que no pudieron ver, escuche bien, los que no pudieron ver, gloria a Dios. Los que no pudieron ver la predicación toda completa, yo la estaré subiendo a través del canal de YouTube. Así que suscríbase al canal como Nahum Vázquez. Entre aquí al perfil de TikTok y abajo del perfil a mano izquierda le va a aparecer, amén, el canal de YouTube. Amén, dice tú, bueno, amén. Qué bueno, espero que a todos Dios les haya hablado y que la presencia del Espíritu Santo los haya bendecido. Amén, que esta palabra les haya sido de mucha bendición a cada uno de ustedes. Así que gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones a todos los que están enviando los regalos. Gracias. Gracias, amén, a todos los que envían regalos, bendiciones. Y esperando siempre que la paz de Dios los guarde. Así que saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra. Así que gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Suscríbase al canal de YouTube. Amén. Todos, mire, todos los que nos vieron por primera vez. Estuvimos hablando bajo el tema no deje de orar. Usted puede ver la predicación completa. Le va a ser de mucha bendición. No deje de orar porque la oración es el arma muy poderosa
amén, que Dios tiene para nosotros. Dice, ya lo hice, amén. Gracias a todos. Bendiciones para cada uno de ustedes. A todos, amén, los que Dios les habló. Bendiciones. Dice, no dejes de orar, amén. Claro que sí. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones, mis amados hermanos. Bendiciones para cada uno y espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición para sus vidas espirituales y para el crecimiento. Amén. Así que no deje de orar, mantenga siempre su vida de oración. Recuerde que la oración es el arma más poderosa en la vida de un cristiano. Amén. Así que suscríbase al canal y gracias y saludos y bendiciones.